El aceite de oliva virgen extra por sí solo no soluciona absolutamente nada. El aceite de oliva virgen extra es el vertebrador, el alimento vertebrador principal de la dieta mediterránea. Una dieta mediterránea puede no tener tomate, puede no tener brócoli, puede no tener sardina, puede no tener pollo, y ser dieta mediterránea. Pero si no tiene aceite de oliva virgen extra, nunca será dieta mediterránea. Es el alimento vertebrador. Bueno, ya me conocen, Gustavo Higuera, soy técnico en aceite de oliva y vino. Gustavo es el nombre de mi empresa. Soy autónomo y hago varias cosas, y una de ellas en la que estoy ahora involucrado en desarrollar un proyecto en Jaén que se llama 36 pies Jaén Puro. Está orientado a hacer aceite de oliva virgen extra de alta gama, de alta calidad, y otra serie de cosas que poco a poco ya iremos dando a conocer allí por donde vayamos. Bueno, antes de continuar, y esto para mí es muy importante que quede claro, porque decía Rafaela, el aceite de oliva tiene propiedades antioxidantes. No. Las propiedades antioxidantes las tiene el aceite de oliva virgen extra. Y lo explico. El aceite de oliva virgen extra, como tal, encontramos dos grupos químicos. Uno que llamamos mayoritario saponificable, que depende un poco de la variedad de la que venga, que a título informativo tienen que saber que en España hay más de 300 variedades de olivo y más de 25 para elaborar aceites de oliva virgen extra, o sea, es un mundo maravilloso. Hablamos del vino, pero este es aún mucho más maravilloso que el del vino. Y dependiendo de cada variedad, pues ese porcentaje puede variar un poco. Aquí es donde están las grasas, básicamente, en la fracción saponificable. Se llama saponificable porque ustedes saben que nuestras abuelas, bueno, y hoy en día muchas mujeres, hacen jabón de los restos del aceite. Bueno, pues se hace gracias a esta fracción grasa. Y luego tenemos la otra, el mundo mágico que yo siempre digo de los aceites de oliva virgen extra, que es la fracción minoritaria o insaponificable, que es donde están los antioxidantes. Hablamos de momento se han descubierto más de 230 compuestos en esa mínima fracción insaponificable. Y ahí es donde está la magia del aceite de oliva virgen extra. Por eso digo que cuando hablemos, cuando me dicen, es que insisten mucho en aceite de oliva virgen extra, en el apellido, lo hago precisamente porque, ahora lo verán un poquito más adelante, por aquella parte de allá, por todo lo que hay allí, que ahora entenderán por qué. Ahora yo quiero que juguemos una cosa. Imagínense que ustedes en su casa se pueden hacer su zumo de aceituna. Y que van a su frutero, y su frutero le elige estas 5 opciones. Tienen un fruto verde, bueno, saben que la aceituna es un fruto, ¿no? Bueno, hay gente que no lo sabe, hay gente que no lo tiene claro. Un fruto verde, con un color muy vivo, un fruto que ya vemos que está entrando en fase de madurez, un fruto que ya está muy maduro, un fruto que viene sucio porque se ha caído del suelo y lo han recogido, o bien su frutero le ofrece todos los lujos resultantes de haber exprimido estos frutos. Yo quiero que me digan qué elegirían, quiero que se queden con la idea de qué comprarían en su frutero. Bueno, es una cosilla, ¿alguno de ustedes ha elegido los de aquí abajo? No, ¿verdad? Bien. Lógico. Bueno, vamos a ver qué es lo que en casa pueden haber obtenido en función del fruto que ustedes han elegido. ¿Quién ha elegido el verde? No, muy bien, ¿eh? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y el de abajo lo ha elegido bien? Bueno. Hablamos de alimentos con propiedades antioxidantes. El olivo no tiene como misión, el objetivo del olivo no es ofrecernos a nosotros el zumo que contiene su fruto. El objetivo del olivo es procrear su especie. Y para ello hace el fruto, que es donde contiene la semilla. Entonces, en todo ese proceso de creación, el olivo lo que crea es una barrera protectora para el hueso, que es la pulpa y la piel. Y para evitar que ese hueso se estropee durante su proceso de formación, crea barreras antioxidantes, porque al final el fruto a lo que está expuesto es al oxígeno, está expuesto al aire.
Entonces lo que crea es una barrera antioxidante. ¿Qué ocurre en esta fase? En esa fase en la que el fruto está verde, porque ahora mismo ustedes saben que hay mucho aceite de oliva virgen extra en botellitas pequeñas de medio litro, que dicen que son muy caras, y que se traen habitualmente de este tipo de fruto. O sea, el contenido que tiene en antioxidante esa botellita de medio litro, que puede costar 12 euros, es altísimo. Es altísimo. Cualquier producto que compremos en la farmacia con propiedad antioxidante es mucho más caro que eso, y no son tan recomendables como el que podamos tomar con un aceite de oliva virgen extra premium. Es decir, este fruto y estas botellitas que vemos premium tienen un contenido enoleico y antioxidante elevadísimo, y son más caras porque cuesta mucho trabajo extraerles el zumo. Viene con un rendimiento más bajo, un menor contenido en zumo, y cuesta mucho trabajo extraerse. Este fruto, que efectivamente es fantástico, ustedes ya están viendo lo que está pasando aquí. Ustedes ya están viendo que esos verdes están pasando a tono amarillento y está pasando a tono amarillo. Eso lo que quiere decir es que el hueso se está acercando a su formación final. Y el olivo se ha desentendido un poco de seguir nutriendo esa pulpa, de seguir creando antioxidantes, porque el olivo lo que quiere es que cuando llegue ese momento de formación final del hueso, pues bien los pájaros, nosotros, nos llevemos por ahí, ¿no? Entonces va dulcificando el hueso, perdón, el zumo que contiene. Lo dulcifica como eliminando antioxidantes que se van oxidando en el proceso. Cuando llegamos a este fruto maduro, entonces, para que no perderme, alto contenido en antioxidantes, contenido interesante en antioxidantes, pero aquí en este fruto negro, lo que ya podemos deducir es que esos antioxidantes han hecho su trabajo. O sea, ya ahí hay muy poca concentración de oxidantes. Pero hay muy poca concentración de antioxidantes. Ya estamos hablando de un fruto más maduro. Aquí, pues evidentemente, son frutos que se han caído al suelo, ya están en un estado de maduración muy alto, porque el olivo se ha desentendido completamente de lo que había ahí, el pecíolo muere, deja que se pudre, entonces el fruto se cae, y son frutos de peor calidad. Aquí ahora verán, de aquí tenemos el lampante, para explicar un poquito lo que es. Y estos pues, son los orujos resultantes de la molturación, que bueno, ahí queda un poquito de grasa, que las almazaras quieren hacer dinero y evidentemente lo hacen rentable pues, cuando van a las agujeras y haciendo aceite de orujo de oliva. Entonces, en resumen, con todo lo que hemos visto, como buscamos antioxidación, alta concentración de antioxidantes, concentración interesante de antioxidantes, una concentración de antioxidantes, porque sigue siendo un fruto que está en el árbol, y aquí ya la concentración de antioxidantes se pierde, sobre todo por el proceso. ¿Alguna duda? Bueno, y ahora vamos a ver si en casa, una vez que ustedes ya han comprado el fruto y han hecho el proceso, si lo han hecho bien. O sea, nosotros tenemos que saber si lo que hemos obtenido, porque muchas veces de un fruto verde sano lo podemos hacer mal y cargarnos el producto que nos ofrecía. La acidez. Esto genera mucha confusión porque la gente cree que en los aceites de oliva virgen extra la acidez tiene que ver con el sabor. Nada, no tiene nada que ver con el sabor. ¿Alguno lo creía? ¿Alguno creía que esto... Sí, ¿verdad? Bueno, la acidez es una forma en la que se determina la calidad de un aceite de oliva o un zumo de aceituna. Bueno, les decía que en la fracción mayoritaria básicamente son grasas, y las grasas son triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Un triglicérido, no sé si sea bien, pero yo se lo explico. Imaginen que mi mano es la unión entre un glicerol, que es una molécula, un alcohol, que sería la contrapalma de mi mano, ¿vale? Y tres ácidos grasos. Ácidos grasos que pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. En eso no vamos a entrar ahora mismo. Afortunadamente, en los aceites de oliva virgen extra, la mayoría de ácidos grasos que tenemos son monoinsaturados, que es otra de las maravillas de los aceites de oliva virgen extra. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Ustedes han visto en esos frutos, en ese fruto verde, la mayoría de ácidos grasos, o de triglicéridos, perdón, tendrían su estructura íntegra, es decir, su glicerol con sus tres ácidos grasos. ¿Okay? Entonces estamos hablando de un aceite de altísima calidad, un aceite de oliva virgen extra de altísima calidad. Cuando el fruto va madurando, se va oxidando por hidrólisis, esta unión que hay entre este glicerol y estos ácidos grasos se rompe, y estos ácidos grasos se liberan y quedan por ahí pululando por esas gotitas de aceite. ¿Lo ven allí? ¿Ven ahí ese ácido graso libre? Bueno, pues
a mayor concentración de ácidos grasos libres, de peor calidad se hace. ¿Me he explicado? Como es un proceso de rotura de moléculas, eso ocurre tal conforme va avanzando la oxidación del fruto. O si lo hemos hecho mal durante el proceso. Es que esto es un mundo que entrarse me perdería, ¿no? Entonces, lo que les quiero que les quede claro es que la acidez no es sabor en los aceites de oliva virgen extra. Es calidad. A mayor acidez, peor calidad. Aunque luego verán. Pero claro, los zumos de aceituna, como a mí me gusta determinarlos, son los únicos alimentos que están sometidos a una cata organoléptica reglada. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Cuando ustedes escuchan, se está haciendo una cata de vino, en una cata de vino lo que hacen los catadores es reafirmar que lo que el enólogo decidió en su momento que se tenía que hacer con el producto es lo que dice. Pero el vino no está sometido a una cata oficial para determinar su calidad. Cada bodega hace lo que quiere. En el caso de los aceites de oliva, los zumos de aceituna, sí están sometidos a una cata oficial. Es decir, los zumos de aceituna tienen que tener un control químico, que es el de la acidez, y luego, una vez pasado ese control químico, pasa a la cata. ¿Y qué se mide en la cata? En la cata vamos a medir la intensidad del frutado, que nos habla de su calidad. O sea, si nosotros, porque esto tiene que oler a fruta, si estamos hablando de un fruto, tiene que oler a la fruta de la que viene. Si nosotros determinamos que, no voy a explicar la cata que me enrollo, hay que determinar la intensidad de frutado, que ya pueden deducir lo que es, pues la intensidad que nos huela, pues podemos decir si es mejor o peor, la intensidad de amargor y la intensidad de picor, que mucha gente cree que es un defecto. Son propiedades más fantásticas y maravillosas como ahora voy a ver. ¿Son atributos positivos? No. Lo siguiente, muy positivo. ¿De acuerdo? Es decir, lo que nosotros en la cata hacemos es medir intensidad de frutado, intensidad de amargor e intensidad de picor. Bien, si nosotros vemos que en estos primeros parámetros no nos convence lo que percibimos, entonces ya buscamos defectos. Porque puede ser que un aceite de origen extra esté avinado por fermentación, o esté rancio, o pueda saber a tierra, porque ya os digo que en el proceso de elaboración ocurren muchísimas cosas. Y luego, en este mundo que estamos intentando crear maravilloso de la cultura de los aceites de oliva virgen extra, pues también buscamos descriptores, porque os sorprendería saber que hay aceite de oliva virgen extra que saben a papilla de fruta, aceite de oliva virgen extra que sabe a fresa, que sabe a plátano, que sabe a tomate, o que nos recuerda efectivamente a la hoja de olivo. Depende un poco de la variedad de la que venga. Es un mundo, como digo, maravilloso. Yo añado siempre lo de la untuosidad y cuerpo, porque cuando hablaba antes de la fracción saponificable de la parte del oleico, que ahora voy a explicar un poquito más, en función de la cantidad de oleico que tenga un aceite de oliva virgen extra, así nos pesará en la boca. No sé si me explico cuando digo cómo nos pesará en la boca. Es decir, cuanto más denso lo notemos en boca, lo que podemos deducir en casa cuando compremos un producto de estos es que tiene un alto contenido oleico. ¿Okay? Porque hay muchos aceites, el arbequino, por ejemplo. Dicen, ese es el mejor aceite que hay. Si vosotros cogéis un arbequino y lo echáis en el pan, veréis que es un aceite, no es como el girasol, pero que en el pan como que se abre, ¿no? Como que busca salirse fuera del pan. Tú coges un picual y lo echas en el pan y se queda como allí como pelotonado. Se queda allí donde está, pero porque el arbequino tiene una concentración en oleico mucho menor que un picual. Ya os digo, yo lo que pretendo con esta charla es despertar vuestra curiosidad, que busquéis, que indaguéis, porque esto es un mundo maravilloso, de verdad, ¿eh? De todo lo que es este mundo, ¿de acuerdo? ¿Cómo surgen estas calidades? Vamos a ver. Porque hemos tenido que coger el fruto, lo hemos tenido que llevar a la almazara, hemos cogido el fruto con mucho cariño, pero luego en la almazara hay que ser, los técnicos en aceite de oliva, lo que somos responsables de lo que ocurre aquí en la almazara. O sea, mi formación está centrada aquí, aunque pueda saber otras cosas, porque es tu profesión, pero está centrada aquí en el mundo de la almazara. Cuando una almazara llega al fruto, lo primero que nosotros determinamos es lo que habéis hecho vosotros, puedo tutear, ¿verdad? Lo que habéis hecho vosotros cuando habéis visto el fruto. Determinamos más o menos por lo que vemos qué calidad puede tener ese fruto. Y en función de la calidad que vemos que podemos obtener, le damos un tratamiento. Si a mí me llega la almazara
estos frutos, evidentemente tengo claro que de aquí puedo sacar un aceite de oliva virgen extra. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con el proceso. Por definición, ¿qué es un aceite de oliva virgen extra? Un aceite de oliva virgen extra es aquel zumo extraído de frutos sanos, como son estos, bajo proceso físico. Es decir, en el vino se utilizan productos químicos. Se utilizan sulfitos, se utilizan levadura, en función de lo que el enólogo entienda que necesita hacer. Nosotros aquí no podemos utilizar absolutamente nada. Solo cuando el fruto viene muy cargado de agua, porque al batir el producto se hacen pastas muy complicadas, podemos utilizar un poquito de talco. Pero un poquito de talco, algo que no queda en el aceite, porque luego por centrifugación se va para otro sitio, ¿de acuerdo? Entonces, por definición, virgen extra es lo que acabo de comentar, por proceso físico, con una propiedades organolépticas intactas, o sea, tiene que saber y oler la fruta, y una acidez que no puede superar el 0,8. Estamos hablando de que por un lado tenemos la cata, o sea, no tiene que saber al fruto del que viene, no tiene que recordar al fruto del que viene, y ya estamos hablando de acidez. ¿Qué es un virgen? Bueno, pues un virgen es más o menos lo mismo, se obtiene de frutos sanos, ya maduro, ¿vale? Ya maduro. Pero aquí ya se le permite un defecto leve, porque se espera que en un fruto más maduro pues, posiblemente pueda hacer un defecto, y que su acidez esté por encima de 8, pero no por encima de 2. Tiene que estar, que no supere me estoy explicando, ¿no? Los 2 grados de acidez. ¿Vale? Y el lampante que yo os decía antes, cuando a mí a la almazara me llega un fruto así, tengo claro lo que tengo que hacer. Pues intentar sacarle el máximo posible del zumo que contiene. Estamos convencidos de que es de mala calidad. Porque este lampante, como veis aquí, que ya tiene una acidez por encima de 2 grados y ni nos preocupamos de catarlo, automáticamente este no es apto para el consumo porque no es agradable de consumir. ¿Qué hacemos con el lampante? El orujo es este, caballero. Claro, porque de la almazara ya se dice siempre que del olivo se aprovecha todo como del cochino. Pues en la almazara nosotros no tenemos residuos, tenemos subproductos y cada vez tenemos más subproductos. Porque de la agua que nosotros utilizamos en la almazara, los polifenoles, los antioxidantes son hidrosolubles, se van por el agua. Bueno, pues ya además aquí en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, han descubierto la fórmula para poder recuperar esos antioxidantes que se van en el agua y utilizarlos también en la alimentación. ¿Vale? Bueno, pues nosotros en la almazara, en una almazara todo lo que pueden encontrar, si van a comprar aceite de oliva allí, van a encontrar virgen extra y virgen. Lo que pasa es que dentro del virgen extra van a encontrar el temprano, o pueden encontrar el virgen extra tradicional y el virgen. Pero nunca van a poder comprar lampante. Nunca. Este producto no es apto para el consumo, pero hay que hacerlo, que se pueda consumir. ¿Qué hacemos con él entonces? Lo llevamos a una refinería. Porque este producto, el lampante, tiene una cantidad de compuestos que lo hacen, como os decía, que no sea agradable de consumir. ¿Qué hacemos en el proceso de refinado? Pues a través de procesos físicos, químicos, con disolventes, etc., pues le quitamos toda esa parte que hace que sea desagradable al consumo, hacemos una grasa plana, no tiene color, no tiene olor, ni tiene sabor, es transparente, es como si fuese girasol. Y para hacerlo vendible, para poderlo poner en los lineales, se le añade un poquito de aceite de oliva virgen. ¿Lo veis aquí? Le añadimos un poquito de aceite de oliva virgen al aceite de oliva refinado y obtenemos la calidad de aceite de oliva. Cuando yo decía al principio que el aceite de oliva no tiene antioxidantes, es porque efectivamente esta calidad que es el que habitualmente utilizamos cuando nos referimos a aceite de oliva, decimos aceite de oliva. Y cuando decimos aceite de oliva estamos hablando de una calidad que no tiene esas propiedades que hoy pretendemos aquí resaltar. Las propiedades que pretendemos resaltar aquí hoy están aquí. Sobre todo en el virgen extra, sobre todo en el temprano y también algo en el virgen. Nunca las vais a encontrar aquí. Y nunca las vais a encontrar en el orujo de oliva. Porque con el orujo de oliva se hace un proceso parecido a lo que se hace con el lampante. Se lleva el orujo a una orujera, allí con altas temperaturas, etcétera, etcétera, se deshidrata y luego se trata con un disolvente, etcétera, se le saca la grasa que tiene, que si esta no es agradable de consumir, no os podéis imaginar lo que es. En fin. ¿Qué hacemos con ella? Pues lo mismo, el mismo proceso que antes. Y entonces ya tenéis las 4 calidades que actualmente podéis comprar en los lineales: virgen extra, virgen, oliva y orujo de oliva. Cada vez que busquéis propiedades antiinflamatorias, propiedades saludables de verdad, pensar en virgen extra. Siempre. ¿Vale? Ojo, si estáis dudando entre comprar un girasol o comprar un orujo de oliva, no te para menos duda, comprar un orujo de oliva. Eso tenerlo siempre claro.
Pues ya lo veréis. ¿A qué me refiero? ¿Cómo consumirlo? Te iba a hacer una pregunta, pero creo que la vas a contestar aquí, porque, por ejemplo, imagínate en una casa de una familia que tengan que rellenar una freidora. Si van a rellenar una freidora con 5 litros de aceite virgen extra, imagínate tú, Que es caro. es carísimo. Ahora lo veremos. Ahora vamos a ver qué solución nos da, ¿eh? Ahora lo veremos. ¿Cuál es la parte más rentable de...? En mi casa somos cuatro personas y en mi casa consumimos temprano, consumimos extra y consumimos virgen. No consumimos ni oliva ni orujo de oliva. Entonces yo voy a recomendar cómo lo consumimos en casa. Nosotros no somos ricos, te lo digo yo que no somos ricos. Pero a mí me compensa muchísimo que mi familia, pues por la mañana en su tostada y por la noche en su ensalada, le echo un temprano, porque aparte de lo que te aporta en cuanto al sabor, luego están las propiedades saludables. Bueno, pues yo el temprano efectivamente lo utilizo en crudo, siempre lo utilizo en crudo. El temprano es el mejor de todos. Ese es el mejor. El verde, el que viene de la oliva verde. Efectivamente, ese es el mejor de todo, el que mayor concentración de antioxidantes tiene. Entonces yo lo utilizo siempre en crudo. Yo me levanto cada mañana, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, lo primero que hago es mi pan integral, mi pieza de pan integral y le hago así. Pero cuando tú te cansas me lo dices. Los cardiólogos, por ejemplo, están encantados con que consumamos aceite de oliva virgen extra por el contenido proteico. Un oncólogo te va a decir que cuidado porque el exceso de peso aparte de oxidante, provoca cáncer. O sea, la obesidad es una patología. Yo era obeso, os lo digo de antemano, por si tenía alguna duda. La obesidad es, junto con los problemas, no vamos a entrar, pero es un precursor de múltiples patologías, como tú piensas. Y entonces los oncólogos, por ejemplo, dicen que 50 mililitros, los cardiólogos recomiendan 80. Pero todo esto va en función, y aquí me meto un poco en el campo de Rafaela, de cómo distribuyamos los nutrientes. Claro, si nos recomiendan que sea un 55% de hidrato de carbono, más o menos, un 15% de proteína y un 30 o un 35% de grasa, pues todo dependerá del gasto calórico que nosotros tengamos. Yo tomo mucho más de 80 mililitros de aceite de oliva virgen al día. Yo no estoy gordo. ¿Cómo lo consumimos en mi casa? En mi casa, el temprano, en crudo. El virgen extra lo utilizamos en la cocina, Grey. Hay estudios que han demostrado que los polifenoles que contienen un aceite de oliva virgen extra, cuando lo hacemos no en una freidora, las freidoras son a altísimas temperaturas y los polifenoles que contienen los antioxidantes son volátiles con la temperatura y se van. Sin embargo, cuando lo hacemos en sartén, que a lo mejor no superamos los 100 grados, pues esos polifenoles se ha demostrado en la Universidad de Granada que pasan en el alimento. Entonces nosotros lo utilizamos en la cocina fina, por decirlo de alguna forma. Lo cocinan huevo frito, la tortilla, los guisos, etc. En la freidora en casa utilizamos virgen, no utilizamos virgen extra. Pero sí es cierto que, como ha recomendado Rafaela, freímos muy poco en freidora. Muy poco. No recomendáis la freidora. No, yo no recomiendo freidora. Y si se utiliza la freidora, que se utilice con un aceite, yo utilizo virgen porque son muy resistentes al calor por el contenido arómico que tienen. Es que tengo que tener en cuenta que cuando hacemos una fritura con girasol, el girasol se descompone muy rápido. A ver cómo lo explico yo. Los aceites de oliva virgen extra, al tener un contenido arómico mucho más alto, son mucho más resistentes a la temperatura. Entonces lo que hacen es que cuando fríen en freidora crean una costra alrededor que impide que la grasa entre dentro. Ustedes hagan la prueba en casa. Frían con girasol en freidora y luego frían con un aceite de oliva virgen. Y verán la diferencia. Con el girasol la grasa pasa dentro del alimento, por lo tanto el aporte calórico que nos va a proporcionar es mucho mayor que si lo hacemos con un aceite de oliva virgen. Por esa capacidad, por esa resistencia que tiene a las temperaturas. Me he explicado, ¿verdad? Pero siempre los fritos, yo en mi casa a lo mejor freímos, hoy he comido perones de freidora, pero vamos, eso es ocasional, muy ocasional. El aceite de oliva, bueno, es un producto que es una calidad que hay que comercializar y yo se lo digo a mucha gente que tiene, por ejemplo, churrería o freiduría en los restaurantes y vaya, no sean idiotas porque el producto que vaya a tener friendo con aceite de oliva, porque contiene un alto contenido aromático, va a ser mucho más rico, tu cliente va a quedar mucho más satisfecho que si lo fríes con girasol. Yo a mí cualquier cosa que me fríen con girasol me sienta fatal, no puedo. Además lo detesto, en cuanto que le pego el bocado que me ha frito y lo está con girasol, no lo quiero. Y cuidado porque los restaurantes, incluso aquí en Córdoba, utilizan muchísimo girasol. La mayoría. A los fritos sí. Y el orujo de oliva yo siempre lo recomiendo en algo más industrial, es decir, esas patatas fritas de verdad hechas con aceite de orujo de oliva, pues son esas patatas fritas que están mucho más importantes. Los aceites de oliva virgen extra son muy sensibles a la luz por fotooxidación. La luz, cuando le da directamente,
produce unas reacciones químicas en su interior que lo descompone. Por eso yo a mucha gente le digo, y más aquí, que estamos en Córdoba, que estamos en Jaén, es que tenemos almazaras por todos sitios y podemos comprar aceite por todos sitios. Esos lineales que vemos en la gran superficie, donde las garrafas además son transparentes, porque si fuesen botellas oscuras, si os fijáis, las botellitas de medio litro, todas son oscuras o van en una caja. Es precisamente para evitar la fotooxidación. Entonces, todo esto que está en los lineales expuesto a la luz, aunque sea la luz artificial, oxida al producto, entonces pierde calidad. Lo que estáis pagando no es realmente lo que esperáis encontrar. ¿Okay? La fuente de calor es muy normal en las casas que cogemos la vacinilla de aceite, cogemos el aceite y mientras estamos cocinando lo dejamos al lado del tostador, lo dejamos al lado de la cocina. Eso es fatal para el aceite, se lo carga. Entonces es muy importante que lo dejéis de fuente de calor. Y sobre todo el oxígeno. El oxígeno es un factor que hace mucho daño a la aceite de virgen. O sea, esto evitarlo. ¿Vale? Esto evitarlo, sobre todo si queréis preservar la calidad del producto. Si os queréis beneficiar de todo lo que os puede aportar. Estos tres factores es importante que lo evitemos. ¿De acuerdo? Pensando siempre en que ingiráis lo que verdaderamente habéis comprado en el momento de lo comprar. Perdona que te interrumpa. Hasta hace poco tiempo hemos visto en restaurantes usar esto. Sí. Eso ya no se puede hacer, ¿verdad? Es ilegal. No se puede utilizar ni esto ni se pueden rellenar botellas. A vosotros, cada vez que os pongan en una botella, en un restaurante, una botella, que la veáis que está manchada, fijaros en la boquilla como tendrá como una especie de pellizquito, porque con alicate se le quitan el tapón y lo rellenan. Y si lo rellenasen con orujo, ya estaríamos bien, pero es que algunos lo rellenan con girasol. Es decir, te cogen la marca de una botella de una marca buena, que la compraron en su momento, y ahora se pasan la vida rellenando la botella. ¿Y cómo evitarlo? Perdona, Gustavo, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo se da uno cuenta que no, viendo el borde de la botella, tiene que estar alrededor de la botella, en la boquilla? Si os fijáis y le pasáis el dedito, veréis cómo tiene como unas astillitas que salen. Eso es porque con el alicate le tiran el pellizco y sacan la boca Para llenarlo. para llenarlo. Eso quejaros siempre, porque os están engañando. Porque a todos lo van a cobrar al precio que ellos creen que le están cobrando en función de lo que están echando. ¿Vale? Y en casa entonces, perdona, tenerlo guardadito, ¿no? Siempre en oscuro, utilizarlo y guardarlo, utilizarlo y guardarlo. Incluso el que esté usando... Sí, Eso. sí, es muy importante. La aceite de oliva virgen. Yo, por ejemplo, tengo el que uso a diario una botella verde oscura, y lo tengo en la cocina, de chiquita, de medio litro, 3/4, eso no le pasa mucho, ¿no? Pero si lo pones, cuando estás cocinando, lo pones al lado de una fuente de calor. No, lo tengo bueno, perdón. Para que os hagáis una idea, nosotros en bodega los aceites de oliva los conservamos siempre todo el año a 18 horas. En verano con aire acondicionado. En invierno no nos preocupa. Además aprovecho para deciros que cuando veáis que un aceite de oliva virgen extra salen esos grumitos, que no os asustéis. Gente que se ha puesto malo, que va, cuanto más grupos temas, mejor. Eso es oleico. Eso es oleico que con el frío se condensa, se cuaja. Sí. Hacerlo con un girasol. Vosotros metéis un picual en el frigorífico y metéis un girasol en el frigorífico. Y veréis lo que pasa. Por ejemplo, lo que pasa con el picual. El girasol se queda tal cual, como si fuese una botella de agua más, y el picual hace... Pero eso es el oleico. Y aquí tenéis que decir, ole ahí lo que he comprado. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y bueno, ¿y por qué tenemos que consumirlo? Porque la gente dice, compro girasol, ahora se ha puesto muy de moda el coco, es alucinante. aceite de coco. Aceite de coco, sí. Estamos muy guillados, ¿no? Estamos muy Es muy perjudicial. El aceite de coco, ahora lo explicaré, pero os adelanto que es una de las grasas que más concentración en saturadas tiene. Entonces, entre el 80 y el 90%. Las grasas saturadas son malísimas para nuestro sistema cardiovascular. ¿Vale? Bueno, quedaros con este concepto. Alimento funcional es aquel que se consume como parte de una dieta normal y que contiene componentes biológicamente activos que ofrecen beneficios para la salud y reducen el riesgo de sufrir enfermedades. Eso es un alimento funcional.
Este término es de origen japonés. No sé, podréis leer por ahí mucho que en Japón tienen mucho interés por la aceite de oliva virgen extra, están plantando allí de todas formas. Tú lo has leído, ¿verdad? No, yo no lo he leído. Yo he trabajado hasta este año, que no he leído las aceitunas, y vienen japoneses. Yo empiezo en octubre, a 1 de octubre las aceitunas, y se llaman el verde japoneses. Este concepto es de origen japonés. Llevan ya 5 o 6 años. Para ellos la Los nutrición... japoneses ya se están llevando el verde. Yo Sí, 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 donde yo no trabajo creo que yo este año ya no he ido por los dolores Pero míos. nosotros es mejor. Eso yo empiezo en octubre, cuando allí en mi pueblo se empieza alrededor de Nochebuena. Ahora mismo, aquí cualquier japonés que venga a España a comprar nuestro tesoro sabe más que nosotros de esto un rato. Se lo llevan, yo que Pero un rato, no podemos donde imaginar. de mi empresa de la y eso, se lo llevan todos los japoneses. El verde la baja todo. Sí. Así es. Vienen, pero vienen por lo que les aporta. Y vienen a aprender un poco Vienen también. por lo que les aporta. No es porque esté rico. Si tú lo piensas fríamente, un aceite de oliva virgen extra que pica y amarga, salvo lo que sepas lo que es y por qué te lo estás tomando, no está rico. Está más rico un bollo. Eso no está rico. Aceite mojadito está muy bueno. ¿Por qué una cultura tan avanzada como la japonesa muestra tanto interés por un producto que además no es propio de su dieta? Que lo han incorporado a su dieta. Porque lo han estudiado y saben lo que le aporta. Ya os repito, la dieta mediterránea le podéis quitar cualquier componente. Podéis cambiar garbanzos por habichuelas, habichuelas por lentejas, o meter solo garbanzos. Pero si no tiene aceite de oliva virgen extra, no dieta mediterránea. Así de simple. Vamos parte por parte. Primero vamos a hablar de la fracción saponificable que os decía que es donde están las grasas, ¿vale? Ese 98% que yo os comentaba. Aquí tenemos el oleico, el ácido oleico. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado. Eso quiere decir que tiene son 18 carbonos unidos por un solo doble enlace. No vamos a entrar en detalle. Lo que ha demostrado desde hace mucho tiempo el oleico es que favorece el aumento del HDL. Tengo ahí un vídeo, pero no lo voy a poner por falta de tiempo. El HDL, Manolo lo puede explicar mejor que yo, hablamos de colesterol malo y colesterol bueno, y no hay colesterol malo. Los dos son buenos, tienen su función. El LDL, que conocemos como malo, tiene una función, y cuando termina esa función se ha oxidado. Y alguien tiene que llevarlo otra vez al hígado, muy bien, Manolo. Alguien tiene que llevarlo otra vez al hígado para que ese LDL pues, se remueva. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el HDL. Cuando nosotros ingerimos oleico, lo que hacemos es multiplicar el HDL. Por lo tanto, ese LDL oxidado va a ser más, o vamos a tener más recursos para poder sacarlo de nuestro torrente sanguíneo y evitar la placa. Evitar la placa, que además es un proceso inflamatorio. La placa de ateroma, que tanto nos dicen los cardiólogos y los médicos, cuidado con la placa, es un proceso inflamatorio que vamos a evitar gracias a la función del HDL que vamos a aumentar consumiendo aceite de oliva virgen extra por su contenido orgánico. Me he explicado, ¿verdad? Pero no queda ahí la cosa, porque tened en cuenta que haciendo dieta mediterránea con su aceite de oliva virgen extra, controlamos el colesterol, la hipertensión, evitamos infartos, arritmias, prevenimos derrames cerebrales y diabetes. Porque todas son patologías que nacen de problemas en nuestro sistema cardiovascular. Lo he dicho bien, ¿no? Vamos, esto es lo primero que hemos hablado. Es la parte grasa. Por eso los cardiólogos recomiendan 80 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Por esto. Y luego lo que yo os decía, va en función de la variedad. Esto ya a título de curiosidad. El picual es uno de los que más concentración tiene, que es el que tenemos en Jaén, por ejemplo, el gordo gallego también. La cornicabra, que es manchega, también tiene mucha. La gemanda también tiene mucha, que es más típica de Córdoba. Y la arbequina, como os comentaba, que es la que menos tiene. Esto lo diría Bueno, pues el oleico lo tenéis presente en todos los zumos de aceituna, virgen extra y virgen, y en los aceites de oliva o aceites de lujo de oliva. Está presente en las 4 calidades oficiales que ahora mismo tenemos, ¿de acuerdo? O sea, consumáis la calidad que consumáis el aceite de oliva, está presente el oleico. O sea, no os estáis equivocando. Caso contrario, ocurre, como ahora veremos, con otras grasas. Bueno, pues en la fracción minoritaria tenemos vitaminas liposolubles.
Las vitaminas liposolubles son aquellas que se disuelven en grasa. Y tenemos la A, la D, la E y la K. La vitamina A nos ayuda a cuidar nuestros dientes por su piel. La vitamina D, como ya se ha hablado, a prevenir la osteoporosis y a regenerar nuestra musculatura. La vitamina E es un potente antioxidante. Además, hay aquí muchas mujeres, muchas veces los ginecólogos han dicho: tómate la vitamina E, que es muy antioxidante. Bueno, pues eso lo tenemos en el aceite de la virgen extra, siempre virgen extra. Parkinson, y luego nos ayuda a cuidar nuestras células epiteliales, que son aquellas que cubren la parte interna de nuestro órgano. ¿Vale? Aquí lo pongo en rojo porque, como os decía, en un aceite de oliva y en un aceite de lujo de oliva no hay esta fracción minoritaria. Y si la hay, es aquella que le aporta ese pequeño porcentaje que le han añadido de virgen, prácticamente inapreciable. Y efectivamente no lo vais a encontrar en un girasol, en un coco, en un palma o en cualquier otro tipo de aceite que podáis elegir en el mercado. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con la fracción minoritaria. Tenemos hidrocarburos. Uno de los primeros compuestos minoritarios que se estudió en los aceites de oliva virgen extra fue el escualeno. ¿Veis? Vale. Fue el escualeno. El escualeno es un compuesto que está en la aceituna, está en los tiburones y lo tenemos nosotros. Es un compuesto que está en estas tres criaturas, por decirlo de alguna forma. O sea, imaginaros lo importante que para nosotros consumir escualeno. Es lo que nos protege, está en nuestra piel y nos protege de lo que serían los rayos UV. El escualeno, ahí, tenemos para ello con esto. El escualeno, aparte de lo que ya he comentado, estimula el sistema inmune y fue el primero que se estudió y en el que se vio que efectivamente previene el cáncer de mama. Del cáncer de mama, si investigáis vosotros un poquito más sobre aceite de oliva virgen extra, podréis leer muchísimo en cuanto a las propiedades que tiene en cuanto a la prevención y a cómo colaboran en el tratamiento. ¿De acuerdo? Y luego tiene betacaroteno, que nos protege de los rayos UVA. Eso está todo en la fracción minoritaria, que como marco siempre aquí, inapreciable en aceite de oliva y rojo y nulo en los de semilla. ¿Vale? Bueno, os hablaba antes de que en la cata, aparte de hacer la olfacción para determinar la intensidad que tiene el frutado, medimos el amargor y medimos el picor. Pero ¿qué nos aporta lo uno y lo otro? Estos son fenoles, estos son fenoles que se están estudiando sobre todo este, ¿vale? ¿Veis aquí este palabra que pone AINE? Ahora os lo explico. La oleoeuropeína, que es el responsable del amargor, cuando vosotros amargues un aceite, tenéis que pensar en qué nos aporta. Vasodilata y fortalece el sistema inmune. Y cuando os pique ese picor que sacas de la garganta, oye, ¿no pica esto que malo está? Quita. Agarraros la silla, se ha visto in vitro que el oleocantal mata la célula cancerosa en media hora. Así como ustedes viendo. Y lo tenemos colgado aquí en un árbol. Bueno, os voy a contar una anécdota. Esto se descubrió en Grecia, que es una gran productora de aceite de oliva virgen extra. Todo el aceite de oliva virgen extra, o prácticamente todos los zumos de aceituna que hacen es virgen extra. Ahí casi todo lo hacen con un cuidado y con un mimo excepcional. Ahí se investigó mucho y allí fue donde tuvieron una mayor concentración de orocantal. El orocantal es una patente americana. Es que somos muy listos. Vino un americano aquí, esto lo recuerdo como anécdota, vino un americano aquí, un investigador estadounidense, vino a Grecia de vacaciones y le pusieron una ensalada. El hombre le tomó una ensalada. El hombre es catador, pero es investigador de productos farmacéuticos. Y además, él muchas de las cosas que hace es catar los productos para ver cómo sabe. Por ejemplo, si un laboratorio le dice, mira, que es que yo tengo este jarabe que funciona muy bien, pero esto está muy malo, ¿qué podemos hacer para que los niños se lo puedan tomar? Pues eso se dedica a este hombre. Fue a Grecia de vacaciones, le pusieron una ensalada y el hombre notó que le picaba. Oye, esto me pica aquí, ¿esto por qué me pica a mí aquí? Porque es que me está recordando algo que yo ya he catado. Estaba recordando el ibuprofeno. Le recordaba el ibuprofeno y le dijo al camarero, esto es que yo hablaba con él y me lo contó personalmente.
Oye, ¿me puedes dar una botellita del aceite que me ha echado aquí, que me dio tal? Yo sé usted. Se fue a Estados Unidos, el hombre se metió en su laboratorio y empezó a investigar poco, hasta que consiguió separar la molécula. Siguió investigando con la molécula y lo primero que vieron, lo del cáncer vino después, lo primero que vieron es que efectivamente el oleocantal es muy similar al ibuprofeno. Siguieron investigando y efectivamente demostraron que el oleocantal tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias, pero como tal, actúa como un analgésico y como un antiinflamatorio, aparte de su poder antioxidante. ¿Vale? Y lo que he dicho del cáncer. Bueno, pues cuando un aceite de oliva virgen extra os amargue y os pique, pensar en todo esto. Pensar en todo lo que os está aportando en cuanto a prevención de la salud. Y para resumir, en cuanto a qué nos aporta el aceite de oliva virgen extra y la inflamación, pues la fracción fenólica, ya he hablado de su acción antioxidante, el ácido oleico, esto no lo he comentado, pero se está haciendo un estudio en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, es reciente, en el que se ha visto que el oleico como tal ayuda a que estos pacientes que tienen dolor neuropático, lo he dicho bien, ¿no? Tiene dolor neuropático, les ayuda a controlar ese dolor porque les calma la ansiedad. Y se está estudiando y lo quieren sintetizar para hacer un medicamento. Y el oleocantal, como ya he comentado, que tiene poder antiinflamatorio y cáncer. Todo esto que viene ahí en azul son artículos que quería presentaros, pero como a la hora que no quiero tampoco aburrir. Ya vamos a ir concluyendo. Ya vamos a ir concluyendo porque si no... Sí. Bueno, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es esto. Lo que Rafael ha intentado trasladarnos es esto. Estas son las proporciones que deberíamos de comer de todos los nutrientes que Rafael nos está intentando explicar. Pero hay una parte muy importante que yo siempre señalo muchísimo. La familia, nuestras emociones, el peso, cocer, el agua, hacer deporte. Esa es la base de la dieta mediterránea. ¿Cómo Y si os fijáis, el aceite de oliva virgen extra está en el centro. Y termino muy rápido, Manuel, porque esto es lo que debo decir. ¿Por qué no consumir vegetales o refinados? Rápidamente, no son zumos de fruta, son productos fabricados por procesos físicos químicos a altas temperaturas, sosa y esano, el esano es gasolina. Así. ¿Por qué no consumir girasol? ¿Por qué no consumir girasol? Tiene altas cantidades de omega 6, que producen inflamación en nuestro organismo, son prooxidativos. Los omega 6 en exceso son prooxidativos. Necesitamos omega 6 y omega 3, pero en su justa medida. Y los girasol tienen alta concentración en omega 6. Hay que evitarlo. ¿Por qué no consumir cánola? Aquí en España afortunadamente se consume muy poco. La cánola, ¿os acordáis del colza? Sí. Por el aceite de colza, el cánola es el colza modificado genéticamente. Se modifica genéticamente para quitarle un ácido desodorífico que se ha demostrado que se concentra en las paredes del corazón, provocando infarto, evidentemente. ¿Y por qué no consumir coco? Pues por lo que hemos hablado antes, porque tiene una concentración altísima de ácidos grasos insaturados que son malísimos para nuestro sistema cardiovascular. Precio. Esto yo creo que es interesante. Bueno, pues mirad, en mi casa se consume de media 2 botellas de aceite de oliva virgen extra temprano, que la botella sale entre 12 euros. A veces son 12,50, otras veces 12,50, depende de la Pero de litro, de litro. De medio litro. En mi casa. Yo compro 1 litro al mes de aceite de oliva virgen extra temprano. Son 24 euros. Y luego, entre la suma que hacen el virgen extra y el virgen que consumimos en casa son otros 24 euros. Si yo divido eso entre los días que tiene el mes y entre el consumo medio que hacemos cada uno de los que estamos en casa, resulta que por persona y día invertimos en aceite de oliva virgen extra 0,40 céntimos. Para decirme si son caros. O sea, mi familia diariamente gasta 1,60 euros, 1,60 euros en consumir aceite de oliva virgen extra. Pero, perdón un momento, lo que está diciendo mi mujer. No lo veo. ¿Cuánto se Yo gasta en la casa no gasto un litro de aceite al mes. Claro, porque usted que está solo. No, bueno, pero a todos nos la vamos a somos traer. 5, O 4, no, el niño chico no lo va ¿Un litro no gasta al mes? No. Va. No, pero si yo gasto los 5 litros de la garrafa,
Yo gasto los 5 litros de la garrafa y luego el litro de la botella. Eso sí. Claro. No, esto es el que yo utilizo en crudo, Ya está. es el que yo utilizo en crudo Claro. y este es el que utilizamos para la cocina. Para la cocina. Eso sí. 0,40 céntimos al día por persona. Eso sí. ¿Ustedes creen, o vosotros creéis que yo a mi hija le voy a quitar esto? Para no enrollarnos mucho más, pero que yo sigo a muchos profesionales de la salud que están investigando continuamente con aceite de oliva virgen extra. Escuchaba el otro día decir un investigador de Barcelona que el 90% de los cánceres que se diagnostica se podrían evitar con hábitos de vida saludables. Y no estoy exagerando, ¿eh? El 90% de los cánceres que se diagnostican se podrían evitar con hábitos de vida saludables. O sea que merece la pena invertir en esto. Bueno, don Manuel, que me he Yo enrollado quería mucho. preguntar una cosa. Sí, Vamos, yo que uso la freidora pues bastante, o sea, porque somos muchos y la que es muy rápida la cosa. Claro, yo quiero rápido. Entonces, ya yo uso aceite de pirineta. Ya te has asustado. Digo, después de tan criadito cristal. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cada cuánto debo cambiar aceite? Claro, depende del lo que lo use, ¿no? Pero imagínate Mira, 3 veces a la semana que lo use la freidora. bueno, a lo mejor 5 litros te pueden durar, apurando mucho, te pueden durar 2 semanas. 2 semanas. Pero tú haz número. Yo lo que quiero con esto es que ir a una... Pero no compres virgen extra, por ejemplo. En tu caso, si tú ves que la economía se te dispara, mientras que no sea girasol, ¿Qué uso? utiliza oliva. O si quieres, utiliza ojo de oliva. Para freidora, Claro. sí. Yo para guisar si uso otro, bueno, Claro. pero por ejemplo la freidora... Mira, el girasol que tú utilizas a lo mejor no es ni alcohólico. O sea, Es que hay por la comodidad de ella será. Pero bueno, si yo lo entiendo, una familia que es muy grande, que tiene que tratar a mucha gente que tiene que ir muy rápido. Para frío, Claro, sí, eso y además los fríos como comemos siempre, pues los rápidos y los fritos nos encantan, los chiquillos. Pues en tu caso, porque el girasol, porque si compras alto oleico, el problema del girasol es que aparte de que no tiene una concentración de oleico que lo hace resistente, le añaden oleico para que sea más resistente. Pero luego lleva antiespumante, lleva conservantes, lleva un montón de productos que van en contra de la salud de las ¿Y personas. qué compra? ¿Aceite de oliva? Puedes probar Para con aceite de oliva. freidora. Claro, puedes probar con aceite de oliva. Comprar aceite de oliva. Sí, sí. Yo he probado con aceite de oliva porque la economía nos preocupa a todos, pero bueno, al final hemos visto que no, que con virgen. Yo antes lo compraba aceite de oliva suave. No cae más suavito para la freidora. Claro, por ejemplo, esa puede ser una solución. Antes hablaba de que esto es muy importante porque ahora mismo Internet todos tenemos a la mano la información y muchas veces leemos cosas que son verdaderas barbaridades. Te vuelves loco. Sí, te vuelves loco. Entonces yo lo que invito siempre es que cuando busquéis alguna información, sobre todo relacionada con los objetos de virgen extra, busquéis a personas que realmente estén avaladas. Para mí una de las personas más avaladas que hay ahora mismo en el mundo de los aceites de oliva es don Juan José Cajuelo, que como decía el profesor de la Universidad de Jaén, coordinador de inmunología y está continuamente investigando con aceite de oliva. Entonces seguir, cuando busquéis, sobre todo hablando de nutrición, ya no solamente de aceite o de alimentos en concreto, buscar gente verdaderamente, preguntar a los médicos, no que encontremos por internet, ¿no? Y bueno, hablando de médicos, aquí está el padre de todas estas profesionales que ya hace más de 2500 años decía que tu alimento sea tu mejor medicamento. Hablamos de hace 2500 años, lo tenían claro, ¿eh? Y nada más, muchas gracias. Agradecer a Gustavo y ha sido una excelente charla. Yo creo que nos ha despertado todo el gusanillo de conocer el aceite de oliva en profundidad. Hemos aprendido mucho, tanto de nutrición como de aceite, y yo creo que, bueno, que esto es el objetivo de este tipo de talleres, que sea algo cercano, que sea cercano, y aquí hemos sido cercanos. Son habitualmente, sois vosotros pacientes de aquí de mi clínica, la mayoría, y bueno, pues de esto se trata, ¿no? De hacer esto frecuentemente. Un día hablaremos de esto, otro día hablaremos de otra cosa, fomentar lo que se ha dicho aquí, que el conocimiento sea directo por profesionales, que no sea buscar en internet cosas que realmente no interesan. A mí me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho que yo no conocía, que lo más interesante del olivo es que protege sus frutos.
y el fruto del olivo es el hueso, lo más importante para él. Es su niño. Es un niño para que se perpetúe porque es la semilla. Y crea el olivo una capa que recubre a ese hueso mientras más joven, más verde, más contenido, mientras más verde, más contenido antioxidante es. Realmente quedémonos con esto, que yo creo que es muy importante. También se me ha quedado una cosa, es que mientras más acidez, menos Peor calidad. peor calidad. Son muy presentes. Y yo quería concluir nada, porque yo tenía previsto exponer aquí algo más, pero no lo voy a hacer. Porque había hecho una revisión de los principales artículos en revistas de impacto a nivel internacional sobre nutrición y aceite de oliva en enfermedades reumáticas. Y hay estudios publicados en revistas de impacto en distintas enfermedades, donde mejoran evidentemente Virgen extra. con virgen extra. Efectivamente, hay un estudio que leí que viene de la Universidad de Jaén, con pacientes con fibromialgia, utilizan 50 mililitros de aceite virgen extra de oliva diariamente, con un grupo de mujeres que tienen fibromialgia, y demuestran que hay un beneficio en su reducción del dolor, aumento de la capacidad funcional y mejoran incluso mentalmente. Hay estudios también con artritis reumatoide, muchísimos, que demuestran que disminuye la inflamación. Hay estudios con esclerodermia, hay estudios con enfermedades de otro tipo reumático, y ya con esto ya pues concluyo, ¿vale? Y agradecer a todos vosotros que habéis estado aquí, y agradecer y agradecer a los dos ponentes, que les voy a dar un aplauso.